Este programa es una presentación de el equipo de producción de Radio Bea. ¿Cómo estás, Chris? Bien, señor Fromm. Linda camisa. Gracias, señor. Chris. Hola, Jay. Hola. Chris, siéntate, por favor. Gracias. Traje esta camisa por ser hoy el día que es. Gracias, Chris. Eres muy amable. Pero sería bueno que la usaras mañana, ¿quieres? Porque mañana será tu primer día. Digo, si aún quieres ser corredor de bolsa. ¿Te gustaría, Chris? Sí, señor. Bien. Estamos muy felices. Chris, bienvenido. ¿Fue tan sencillo como creías? No, señor. Para nada lo fue. Entonces, buena suerte, Chris. Gracias, señor Fromm. Gracias. Gracias, señor. Chris. Casi lo olvido. Gracias. Esta parte de mi vida, esta pequeña parte, se llama felicidad. Saludos a todos los oyentes. Usted está escuchando el programa Tiempo Devocional. Le saluda el hermano Carlos Santizo. A ver, lo que usted acaba de escuchar es un extracto de una película que se llamó En busca de la felicidad. Quise empezar por allí porque esta película nos relata el panorama o la perspectiva de lo que muchos creen ser felices. La felicidad en el diccionario es un estado de satisfacción. Y según esta película, el actor que está personificando la vida de Chris Gardner, una persona que existió, es una película basada en la historia real de este personaje, donde tuvo que pasar precariedades con su hijo, crisis económicas, pérdida de casa, pérdida de todo, pero él no se dio por vencido. Y él en la película va narrando sus historias. Y esta parte última es la que usted acaba de escuchar. Lo que él define en el momento en que le confirman que él ha sido admitido porque ha ganado el examen de entrenamiento para tomar el trabajo de corredor de bolsas. Y allí el gerente le dice, ganaste, empiezas a trabajar. Y cuando él se dirige, después de dar gracias, él dice, nos cuenta en la película, esta parte de mi vida se llama felicidad. ¿Cómo define él la felicidad? Como un logro, como el éxito de la búsqueda de una estabilidad económica. Creo que este nos da una perspectiva porque ¿qué piensa usted acerca de ser feliz? Bueno, usted tendrá sus propias convicciones. Chris Gardner nos cuenta de que para él ser feliz es tener la oportunidad de un trabajo y de esa manera convertirse en un futuro millonario, porque así fue al final de la historia. Pero la pregunta a contestar en este devocional es, ¿qué dice la Biblia acerca de ser felices? Vamos a abordar este tema y me gustaría que usted lo escuchara completo, lo reflexionara y después pudiera compartírselo a otros. Mi nombre es Carlos Santizo, es una bendición poderles saludar y compartir el siguiente devocional. Regresamos.
Radio Vea le sigue presentando Tiempo Devocional. Le agradecemos enormemente ser parte de la comunidad de Tiempo Devocional. Si usted desea escuchar los capítulos de estreno de este programa, puede hacerlo los días domingos a las 9 de la mañana y 6 de la tarde, vía radio convencional, sintonizando el 1570 AM y en nuestra plataforma digital online en la página radiovea.org o descargando nuestra aplicación Radio Vea AM. Seguimos presentando Tiempo Devocional. En Génesis capítulo número 3, verso 23 leemos: «Y lo sacó Jehová del huerto de Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado». Esta es una expresión de Moisés narrándonos el final de Adán y Eva después de que fueron confrontados por Dios cuando ellos le desobedecieron. Y el final fue un final muy, pero muy difícil, porque desataron una serie de maldiciones. Pero este es el final, donde después de haber gozado de un lugar especial, un lugar hermoso, un ambiente precioso con todas las ventajas, donde ellos eran felices, ellos experimentaban la satisfacción, terminan perdiéndolo. Y aquí quiero empezar diciendo que muchas veces nos pasa como a Adán y a Eva. El final de ellos es que perdieron ese ambiente perfecto, ese entorno perfecto, porque pensaron que había algo mejor. Y es que de eso se trata la felicidad en la vida de los hombres. La felicidad radica en las decisiones que estamos tomando, porque todas las decisiones que tomamos lo hacemos en relación a ser felices. Si usted decide cambiarse de trabajo es porque usted considera que el otro trabajo lo va a llevar a una mejor vida. Si usted decide hacer cambios en su vida, esos cambios que usted está trayendo es porque usted considera que estos le van a llevar a ser mejor persona, porque usted entiende y está en una búsqueda de la felicidad. Y Adán y Eva pensaron que la opción de Satanás, de la serpiente, era mejor opción que la de Dios. Y al decidir tomar la opción de Satanás, pierden la opción de Dios. Y eso es lo que leemos en Génesis 3:23. Terminan perdiendo esa gran oportunidad. El tema de la felicidad se aborda a lo largo de toda la Biblia. Jesús tocó el tema de la felicidad en su primer sermón, cuando él dijo: bienaventurados, felices. Pero hoy quisiera que viéramos a estos primeros hombres, Adán y Eva, porque ellos gozaban de la felicidad, pero no sabían qué tan felices eran hasta que lo perdieron. Y ahí aparece aquella frase, ¿no? Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Hermanos, el objeto de la felicidad en el mundo moderno no existía en el inicio del mundo. Adán y Eva no gozaban con todas las, entre comillas, comodidades, tecnología, con todos los avances que hoy en día muchos queremos alcanzar. No, la vida de Adán y Eva era una vida muy simple, muy práctica, y eran felices. Ahora el mundo nos mete a un estilo de vida y nos hace pensar que obteniendo esa manera de vida vamos a ser felices. Por eso yo quiero que le echemos un vistazo a la felicidad que Adán y Eva tenían, y es la misma que el Señor nos ofrece, y que ojalá nosotros podamos entender la verdadera felicidad según la Biblia. Ahí en el libro de Génesis, capítulo número 3, vamos a leer
Por lo menos déjeme hablarle, tengo aquí en mis apuntes de 6 cosas, no sé si vamos a llegar a las 6, las que me dé tiempo, que son determinantes y fueron determinantes para Adán y Eva en relación a su felicidad y que serán para nosotros también. Capítulo 3, versículo número 8 dice, voy a dar énfasis a ciertas frases. Aquí viene la primera. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, escuche, que se paseaba en el huerto. Eso es muy importante en este texto, porque el pasaje no dice que Jesús o que Dios en este caso andaba ahí deambulando, no, estaba paseándose en el huerto. Para Dios era importante el estar en el huerto. ¿Por qué cree usted que era muy importante para Dios? Porque allí estaban Adán y Eva. Entonces el pasaje sigue diciendo que Dios se paseaba en el huerto y oyeron la voz de Jehová. Oyeron la voz. Significa que Dios hablaba con Adán y Eva. Y oían la voz de Dios al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Este texto tiene que ver posterior a la desobediencia, pero antes de la desobediencia, esto era la realidad. Dios descendía, hablaba con Adán y Eva, y ellos no se escondían, sino hablaban con Dios. En una sola palabra, en una sola frase, aquí vemos un elemento importante en la felicidad de los primeros hombres. Una relación con Dios. ¿Por qué eran felices Adán y Eva? Porque tenían una relación con Dios. Podían escuchar a Dios. Podían comunicarse con Dios. Escuche lo que dice el verso 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Note, Dios los está llamando. ¿Por qué los está llamando? Porque siempre había existido en ese entorno una relación. Hermano amado, la felicidad del ser humano debería de depender en primera instancia de su relación con Dios. Aquel que tiene una buena relación con Dios tiene mucho para ser feliz. Aquel que carece de una relación con Dios está muy lejos de ser feliz. Yo me ponía a pensar cuando meditaba en este punto, en esa relación que Adán y Eva sostenían con Dios. ¿Qué hablaban con Dios? No había pecado. No conocían Adán y Eva lo que era preocupación. ¿De qué penas, de qué preocupación, de qué afán tenían Adán y Eva? No tenían nada de eso. Nosotros normalmente en este tiempo, cada vez que hablamos con Dios, honestamente, mis hermanos, nuestras charlas tienen que ver con nuestro pecado, con nuestra enfermedad, con nuestras preocupaciones, con nuestros afanes. Adán y Eva no tenían eso. Entonces la pregunta es, ¿qué hablaban con Dios? Y entonces, eso no lo dice la Biblia, lo que voy a decir, es mi conclusión, se lo aclaro. Yo considero que los temas, las charlas que Adán y Eva sostenían al principio, antes de pecar con Dios, eran pláticas muy casuales. Por ejemplo, yo me imagino que Adán le preguntaba, ¿y cómo es el cielo? Y cuéntame, ¿cómo son los ángeles? Cuéntame, ¿qué planes tienes? Había una relación, había una comunicación. El principio de una buena relación es la comunicación. Lo que quiero decirle, mi amado hermano, es que de allí se desprendía una vida llena de satisfacción para estos hombres, porque tenían una relación con Dios. Y lo mismo hizo Jesús cuando empezó su ministerio. Uno de los temas que más enseñó
a sus discípulos fue el tema de la oración. Cuando el Señor Jesús aborda el Padre Nuestro, uno se da cuenta que el Padre Nuestro es una es un bosquejo donde nos pintan ahí las formas, los temas que podemos y debemos desarrollar en nuestra plática con Dios. Dentro de esos están los temas de las peticiones. Nosotros, déjeme decirlo por lo que estoy enseñando, que lamentablemente, y no es porque sea lamentable, pero voy al hecho de que el cristiano promedio platica con Dios para contarle sus problemas. No hay nada de malo en ello. Pero Dios en el Padre Nuestro, Jesús en el Padre Nuestro nos muestra de que a través de ello no solo está para que nosotros le pidamos, sino para que nosotros charlemos como lo hacía Adán y Eva. El punto aquí a destacar es que Adán y Eva eran felices porque sostenían una relación con Dios. Cuando un hombre y una mujer se decide a relacionarse con Dios, da el principal paso, no el único, porque vamos a ver otros, para poder tener una vida llena de felicidad. Entonces vale la pena preguntarle a usted, ¿cómo está su relación con Dios? ¿Cuáles son sus pláticas con Dios? ¿Platica usted con Dios? Bueno, número 2, veamos este otro pasaje de Génesis capítulo 2. Retrocedamos un capítulo. En el capítulo 3 retrocedamos unos versículos y ahora leamos el verso 6. Porque aquí hay otro elemento importantísimo en la felicidad de Adán y Eva. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Escuchen. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió asimismo con ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces consiguieron hojas de higuera de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higueras y se hicieron delantales. Muy bien. Quiero que note que aquí nos está narrando en el momento donde la mujer acepta el argumento de la serpiente y decide comer del fruto. Quiero que note que la mujer no fue obligada a comer del fruto. Ella lo tomó voluntariamente. Note que la mujer se lo da a su marido. Adán nunca cuestionó a su mujer y le dijo, ¿qué hiciste? Simplemente lo tomó y lo comió. Eso describe la facilidad del engaño de la serpiente para hacer pecar a Adán y Eva. Y aquí hablemos de este segundo aspecto. Para que el hombre y la mujer de este tiempo tengan una buena felicidad, una real felicidad, no solo necesitan una relación con Dios, necesitan ausencia del pecado. Aquí, en ese momento donde ambos comen del fruto, se termina ese momento de felicidad, porque ellos así lo determinaron, lo decidieron. Y entra a sus vidas el pecado. La reacción de ellos lo describe el verso 7, sus ojos fueron abiertos, se avergüenzan, se ven que estaban desnudos, buscan la forma de cómo cubrirse y después se esconden delante de Dios. Y esto nos habla, amados hermanos, de que el pecado es sumamente destructor. Si el hombre, la mujer de este tiempo no logra la felicidad, es porque hay
presencia de pecado. El pecado lo arruina todo. No solo arruina la vida con Dios, nos destruye y arruina la relación con los demás. Quiero que vea la reacción del verso 8. Se esconden de Dios. Porque eso es lo que provoca el pecado. El pecado trae vergüenza. Y en vez de aflorar abiertamente ante Dios, el hombre se siente mal y prefiere esconderse. Buscan cubrirse bajo sus propios métodos en vez de que Dios los cubra. Y luego usted puede leer del verso 14 al 19 la detonación de las consecuencias del pecado destructivo. Se desatan las primeras maldiciones, se crean las enemistades, el aumento del dolor físico, el enseñoramiento humano, vienen las penas y el afán dentro del trabajo. Todo eso por permitir que el pecado entre a los corazones en este caso, de Adán y de Eva. ¿Por qué las personas no logran ser felices? Porque hay pecado. Y mientras el hombre y la mujer no traten ese problema del pecado, que solo a través de Jesucristo puede tener un remedio, es muy imposible que el hombre y la mujer puedan ser felices. Vayamos a otro tercer aspecto porque quisiera abarcarlos a todos. Siempre ahí en el capítulo 3, versículo número 1 dice: Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Ahora escucha el verso 2. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Cuando Moisés nos describe en el verso 2 que la mujer responde a la serpiente, es porque ya hay una conversación, ya hay una interacción, ya hay un interés. El tercer elemento que rompe la felicidad de Adán y Eva es cuando ellos escuchan la voz incorrecta. Al inicio solo escuchaban la voz de Dios. Adán, Eva, hijos, ¿qué hacen? Y había la buena conversación. Pero aquí deciden escuchar otra voz, la voz incorrecta. Y este es el tercer elemento que usted y yo en este tiempo también tenemos que cuidar para evitar caer en el error y así perder nuestro grado de satisfacción. Cuando usted y yo decidimos escuchar otras voces que no sea la voz de Dios, entonces corremos el peligro de estropear nuestra satisfacción, nuestra felicidad. Y quiero decirle algo. Todo argumento que venga de cualquier voz, de cualquier fuente, que haga dudar de la palabra, nos va a robar la verdadera felicidad. El conocimiento nos puede hacer sentir incompletos, insatisfechos. Pero lo único que nos puede hacer sentir satisfechos es escuchar a Dios, una relación correcta con Él. Hoy en día nosotros lidiamos con varias voces que nos hablan diariamente. Y no se asuste con lo que le voy a decir, pero diariamente la voz de Satanás se hace presente en nuestras vidas. ¿La reconoce usted? No crea que cuando usted empieza a escuchar esa voz que dice, tómalo, díselo, hazlo,
y eso que está escuchando lo invita a pecar, eso no es la voz de Dios. Eso es la voz de Satanás. Pero hay otra voz que nos habla, y es la voz del deseo. Y eso puede surgir de usted mismo, de nuestra carnalidad, pero también puede surgir de la invitación del mundo. Todos los días sucede eso, hermano. Pero la voz que nos debe de interesar es la voz que nos va a hacer felices, la voz de Dios. Esa es la voz el cual siempre debemos de estar atentos, porque es la voz que nos va a salvar. Por eso Juan 10 nos habla de que las ovejas podrán ser animalitos que no ven bien. De hecho, no ven bien las ovejas. Pero ¿saben qué sí hacen las ovejas? Oyen bien, porque reconocen la voz de su pastor. Lamentablemente, la mujer escuchó la voz incorrecta, la de la serpiente, y luego el hombre escuchó la voz incorrecta, la de la mujer, cuando ésta le dijo, come del fruto. Ambos se equivocaron. Y al ignorar la voz correcta, procedieron a la voz incorrecta, y eso fue lo que desató el texto que leímos al inicio. Jehová los sacó del huerto del Edén. Veamos ahora otro cuarto punto del por qué o cómo eran felices Adán y Eva, y ahora esto es para nosotros. Vamos al capítulo 2 y vamos a leer algunos versículos ahí salteaditos. Verso 15. Capítulo 2. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardara. Escucha ahora el verso 19. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo les había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Verso 20. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Quiero decirle que acá nos habla de que cuando Dios le prepara un lugar, un escenario especial para Adán y Eva, tienen la bendición de escuchar su voz, de tener una relación con Él, y eso les lleva a gozar de la plenitud de vida para estos hombres. Pero aparte de ello, Dios se encarga de que Adán tenga una actividad, una ocupación correcta. Y ese es un elemento que no lo tenemos que ignorar en cuanto a nuestra felicidad. Porque ser felices no es quedarnos solo con una cara feliz y decir, ¡ah, qué feliz soy! ¡No! Según la Biblia, la felicidad radica en estar ocupados teniendo una actividad idónea y correcta. ¿Y qué fue lo que Dios le puso a Adán a hacer? A trabajar. Hermanos, el trabajo es una bendición y es parte de nuestra felicidad. Dios pone a Adán y a Eva, en su caso, a trabajar. Adán lo pone a labrar y a cuidar. Y también luego le tienen la tarea de ponerle nombre a los animales. Dios le dio responsabilidades. Hermano, ¿por qué el trabajo es una bendición de Dios? Solo déjeme mostrarle cuatro argumentos del por qué un trabajo, una actividad buena, correcta, sana, productiva, responsable, desata grandes bendiciones. Primero, un trabajo aumenta el sentimiento de pertenencia y reduce el sentimiento de aislamiento. Cuando alguien trabaja, uno va identificándose con algo y eso es saludable, eso aumenta su estabilidad.
El trabajo también da un bienestar emocional. El trabajo mejora la calidad de vida. El trabajo nos permite desarrollar habilidades y adquisición de conocimiento. Imagínese usted, Adán, ¿cómo le pongo nombre a este pájaro verde? Y él dijo loro. Él no se lo sacó de la manga, tuvo que pensar. Y al haberle puesto el nombre a esa ave o a las aves, se sentía bien porque estaba cumpliendo el propósito. Y entonces él se sentía satisfecho. Esa era parte de la felicidad antes de que ellos dejaran el huerto. El estar ocupados, el tener actividades sanas y correctas, ayudan y son parte de la felicidad según la Biblia. Cuando leemos la vida del rey David y uno de sus desastres más fuertes, grandes que él tuvo, encontramos que todo nace de no estar trabajando. En los días que los reyes iban a la guerra, David se queda en casa. Y él levantándose, va a su tejado y mira a una mujer bañándose. Y lo demás es historia. Si David se hubiera ocupado, si David hubiera sido responsable a su actividad como rey, no estuviéramos hablando de todo lo que pasó. Así que demos gracias a Dios por las ocupaciones sanas y que nos hacen mejores personas. Ocupaciones que nos aumentan la calidad de vida, las habilidades, el conocimiento, las relaciones. Eso es parte de la felicidad y fue parte del entorno que Dios preparó para los primeros hombres. Amén. Vamos a terminar y vamos a avanzar porque ahora vamos a hablar de dos cosas más. Versículo número 15, capítulo 2. Tomó pues Jehová, Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Verso 16. Y mandó Jehová Dios al hombre, escuche la expresión, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Aquí viene el primer mandamiento del hombre, directamente para Adán, que tiene que ver con su huerto, que tiene que ver con su felicidad y que tenía que ver con que él permaneciera en ese entorno. Y a eso le vamos a llamar límites. Dios estableció límites. Podrás hacer esto, podrás hacer lo otro, podrás ir allá, podrás ir acá, podrás comer de esto, pero de esto, un límite. No te pases. Dios está siendo claro con Adán diciéndole, esto puedes, pero esto no puedes. Hermanos, una de las cosas que nos ayudan a nuestro entorno de felicidad es respetando los límites. Todos deberíamos de saber qué debemos y qué no debemos hacer, qué podemos hacer y qué no se puede hacer. Cuando uno no tiene claro los límites, entonces le da lugar a lo que quiebra el entorno de la felicidad, el pecado. Y el pecado, o con el pecado, no puede existir una relación con Dios. Cuando la gente experimenta el respeto y se responsabiliza
en cuanto a los límites que tiene, una persona que trabaja en ello aprende a ser asertiva. Una persona que respeta sus límites sabe discernir entre esto es correcto, esto es incorrecto. Aprendes a ser asertivo. Una persona que respeta los límites no permite que otros tomen decisiones por él. Mire cuánta influencia. Venite, hacelo. No sucede nada. Pero como tenemos claros los límites, entonces ellos no deciden por mí. Yo he dicho no. Y eso protege tu felicidad. Pero también los límites nos llevan a revisar nuestras creencias, hermano. Cuando alguien te dice, bueno, ¿y por qué no lo haces? Cuestiona tu decisión. Entonces ahí revisamos por qué esto no es correcto, no es bueno pasarse de esto. Tus convicciones. Y eso entonces ayuda a nuestro entorno de la felicidad. Bueno, vamos a la parte final de este devocional. Llevamos 6 aspectos del por qué Adán y Eva eran felices. Una relación con Dios, ausencia de pecado, escuchando la voz correcta o rechazando la voz incorrecta, una ocupación o una actividad correcta, el respetar los límites hasta dónde se debe de llegar. Todo eso ayudó a Adán y a Eva a crear un ambiente de felicidad. Pero vamos a leer un último punto. Capítulo 2, versículo 18. Dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Este verso nos habla de que Dios quiere hacer de Adán participante de una relación más. De allí se habla de que el ser humano, parte de su propósito es relacionarse con los demás. Observe el verso 22. Y de la costilla que Jehová Dios tomó al hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Entonces Adán dijo, ahora esto es hueso de mis huesos, carne de mi carne, y esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Quiero que note que estos 2 versos nos habla del vínculo de esa relación. No era cualquier relación, era una relación muy, pero muy cercana. Y ahora el verso 24. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Aquí nos habla de la salud en la relación. El sexto aspecto que jugó un papel fundamental y que juega en este tiempo un papel fundamental para nosotros, pero en aquel entonces en Adán y en Eva, era tener relaciones sanas. Primero, Dios evitó que el hombre estuviera solo. Dios le creó una ayuda idónea. Y luego a esa relación le creó respeto, le creó salud. Por eso allí en el verso 24 hablan, bueno, manténganse unidos y si un día forman un hogar, sigan ustedes en su proyecto y dejen que los otros hogares sigan su otro proyecto. Salud en la relación. Porque este sexto aspecto nos habla de que la clave para la felicidad es tener relaciones sanas. Luego, en la Biblia encontramos con claridad cómo el Señor nos habla de que cuando el padre de familia cumple su función, la madre de familia cumple su función, el esposo y la esposa cumplen su función, los hijos cumplen su función, el resultado es relaciones
sanas, y el resultado es felicidad. Antes de que llegaran al final del capítulo 3 y verso 23, donde Moisés nos narra que Dios sacó del huerto al hombre y a la mujer, Adán y Eva eran felices, porque podían hablar con Dios, tenían una relación fantástica con Dios. No había pecado en ellos, había una santidad, una honestidad, una integridad. Tenían oídos y atención solo a la voz de Dios. Pero vemos también de que no todo era Dios. Había una actividad que ellos tenían que realizar, cuidar el huerto. Y habían otras charlas que no eran con Dios, sino era entre ellos. Y todo eso les trajo felicidad. Hoy hemos hablado para usted y para mí que si queremos ser felices, no necesitamos del dinero. No necesitamos de las fortunas, de la fama, de los viajes, no necesitamos de tecnología, no necesitamos nada de eso que el mundo ha puesto sobre la mesa y que muchos lo están comprando como para ser felices. Lo que necesitamos, número 1, una buena relación con Dios. Número 2, necesitamos evitar que el pecado penetre a nuestras vidas. Necesitamos estar oyendo la voz correcta, la voz de Dios, y dejar escuchando esas otras voces que están incidiendo y que nos quieren incitar al pecado. Necesitamos estar en las actividades correctas, ocupados en cuestiones productivas. Necesitamos respetar los límites, los mandatos, los preceptos que no son para nuestro mal, son para nuestro bien, para que vivamos felices. Y por último, necesitamos que las relaciones con el prójimo sean relaciones sanas. Cuando uno desarrolla ese entorno, usted no necesita de dinero, de viajes, no necesita de otras cosas para que usted sea una persona feliz. Si usted entiende eso, yo le voy a decir como Jesús nos dijo en San Mateo: bienaventurados serán, felices serán. Pero yo le quiero preguntar, ¿cómo está su relación con Dios? ¿Hay algún pecado que está revoloteando en su mente, en su corazón, y que lo sigue cometiendo una y otra vez? Constantemente usted está escuchando la voz de sus deseos, la voz del mundo, la voz de Satanás. Ya no le cuesta oír la voz de Dios. Usted no está conforme con una actividad correcta, productiva, sino tiene que ir a otro tipo de actividades, las cuales, según usted, lo entretienen, lo hacen sentir bien. Usted no le está poniendo límites a sus deseos. Usted vive en problemas, en disensiones con su prójimo. Yo tengo que decirles que si así es, o así está viviendo, usted no tiene una vida feliz. Pero hoy quiero decirles que el Señor es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Y para eso envió Dios a Jesucristo, al segundo Adán, para que Él viniera a cambiar el destino de la humanidad. Con Jesucristo podemos tener una relación correcta con Dios. Con Jesucristo el pecado ya no reina sobre nosotros. Con Jesucristo ahora tenemos acceso directo a la palabra, a la voz de Dios. Con Jesucristo podemos honrar al Señor en cualquier tipo de actividad. Él nos ayuda con Jesucristo a guardar los límites y a tener relaciones sanas. ¿Por qué? Porque el deseo del Señor es que usted y yo seamos
felices. Déjeme orar por usted. Y si usted tiene la necesidad en esta hora de rendirse al Señor porque usted detecta en su vida que no es feliz, dígaselo hoy al Señor, pero dígaselo pidiéndole iniciar o restaurar esa relación con el Señor. Padre que estás en los cielos, hoy oro por aquellos que en este momento reconocen en su corazón que no tienen una buena relación contigo. Hoy te pido, Padre, que traigas paz, perdón y restauración a sus vidas. Que ese pecado que ha entrado, Señor, tú lo perdones y que hagas de ellos un hombre, una mujer con novedad de vida, Señor. Que a partir de eso ellos puedan escuchar tu voz y que ellos puedan experimentar la bendición de estar haciendo todo para honra y gloria tuya, aún en las actividades productivas. Que ellos puedan, Señor, entender que cada mandamiento no tiene como propósito cargarnos, sino que seamos felices y que nuestras relaciones en ti puedan ser una bendición. Padre, ayúdanos a construir la felicidad en tu gracia, en tu favor, no una felicidad pasajera como el mundo nos propone, con el dinero, con la fortuna, con la fama. No, Señor, sino teniendo una buena relación contigo, lejos del pecado, Señor, teniendo una atención al máximo de escuchar tu voz, de estar trabajando honestamente y de tener buenas relaciones interpersonales con los límites adecuados, Señor. Padre, el deseo de tu corazón es que seamos felices. Así que recibimos esa promesa y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por habernos acompañado. Si hay gozo y buena voluntad de apoyar la producción de Radio Vea con alguna ofrenda especial, le dejamos 3 formas para hacerlo. 1. Puede depositar a la cuenta número 3-134-047-567 a nombre de Radio Vea. Después de haber hecho su depósito, les suplicamos enviarnos la fotografía de su depósito o transferencia a nuestro número de WhatsApp. 2. Envíe un mensaje de texto a nuestro WhatsApp solicitando visitarle para recoger su donación y con gusto nos pondremos en contacto con usted para coordinar la recaudación. Y 3. Si vive en otro país, escríbanos para enviarles las directrices de cómo gestionar una remesa para Radio Vea. Nuestro número de WhatsApp es 4235 7457 y para el extranjero más 502 4235 7457. Nos sentimos muy contentos de